Muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy, en nuestro seminario, en su segunda emisión de nuestro seminario permanente Conocimiento, Género y Futuro, tenemos a un gran invitado con un tema sumamente importante: arte, cultura y creatividad como herramientas pedagógicas, quienes está transmitiendo desde la ciudad de Sevilla, España. Allá son alrededor de las 2 de la mañana. Maestro Mar, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta séptima sesión de nuestro seminario. Pues hago la presentación de la mesa que nos acompaña el día de hoy. Tenemos a la maestra Victoria Álvarez Palacios, que es la secretaria general de nuestro plantel 9. A la doctora Libertad Estrada Rubio, quien va a fungir como moderadora el día de hoy. Y a nuestro invitado especial, el maestro Omar Castillo Moreno, que estará compartiéndonos varias de las cosas que ha estado trabajando dentro del arte, la cultura y sobre todo para aplicarlas dentro de nuevas herramientas pedagógicas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Victoria Álvarez Palacios. Maestra, por favor. Gracias, doctora Marisol. Pues nuevamente darles la bienvenida a este seminario permanente. Gracias a su continuidad a lo largo de esta segunda emisión y pues siempre esperando que este espacio sea de, en esta reflexión colectiva que podamos ir renovando e innovando nuestras prácticas docentes. Gracias a todos por su participación, por permanecer, ¿no? A lo largo de esta de la primera y la segunda emisión. Para nosotros es un gusto dentro del marco del 60 aniversario de nuestro plantel, pero también de los 475 años de nuestra universidad. Y en nombre del doctor Raúl Rodríguez Díaz, pues agradecerle su participación. Y me quiero unir justamente al agradecimiento de la participación del maestro Omar Castillo Moreno. Lo platicaba yo hace un momento con él, pues agradecerle también sus horas de sueño, porque él de madrugada está compartiendo este tiempo con nosotros y confiamos en que será un espacio realmente de creatividad, de arte y cultura en función de nuestra práctica docente. Bienvenidos y bienvenidas, pues vamos a dar paso a nuestro seminario. Muchísimas gracias, maestra Victoria, por sus palabras. Y esta parte de la continuidad de nuestra segunda emisión del seminario, pues es el gran agradecimiento que tenemos a todos nuestros asistentes, a los que nos siguen, perdón, por redes sociales, que también tenemos nuestro canal de YouTube y que a lo mejor se pueden perder alguna de nuestras emisiones, pero pueden seguirnos precisamente por ese canal. Pues para poder dar inicio a esta séptima sesión de nuestro seminario, le cedo la palabra a la doctora Libertad, quien va a estar fungiendo como moderador. Muchísimas gracias por su presencia y seguimos aquí en nuestro seminario, Conocimiento, Género y Futuro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la maestra Victoria, a la doctora Marisol y a nuestro ponente, nuestro invitado de honor, al maestro Omar Castillo. Bueno, la conferencia del día de hoy se titula Arte, Cultura y Creatividad como herramientas pedagógicas y estamos en la séptima emisión del ciclo de conferencias Seminario Conocimiento, Género y Futuro de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 9. Antes de que el maestro Omar nos platique acerca del tema del día de hoy, quiero leer su currículum. Ajá. Entonces, bueno, el maestro Omar Castillo Moreno es profesor de carrera de tiempo completo, titular A, definitivo en Educación Estética y Artística de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios son los siguientes. Estudió la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la licenciatura en Docencia de las Artes en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México, la licenciatura en Danza en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, disculpen, el postíbulo en recursos y mediaciones artísticas para la enseñanza en la Universidad Nacional de las Artes de Argentina,
la especialidad en políticas culturales y gestión cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, aquí en México, la maestría en desarrollo educativo en la línea de educación artística en la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Nacional de las Artes, aquí en México, el máster en análisis e investigación del flamenco de Cádiz, en España, el máster en artes del espectáculo vivo en la Universidad de Sevilla, en España, y actualmente estudia el doctorado en el Departamento de Educación Artística de la Universidad de Sevilla. Ajá. Entre sus líneas principales de trabajo e investigación se encuentran las siguientes: la enseñanza de la danza española y el baile flamenco en la educación media superior y superior, la evaluación de los contenidos en el campo de la educación artística, la representación del baile flamenco en el cine mexicano, la enseñanza de las artes por medio de metodologías interdisciplinarias, la perspectiva de género en la enseñanza de las artes y la formación de profesorado en el campo de la educación artística. Por este motivo, pues él era el candidato idóneo para desarrollar la conferencia del día de hoy. Y bueno, pues ahora sí te escuchamos, Omar. Muchas gracias. Gracias a ti, Liber, muchas gracias. Pues estoy muy agradecido y la verdad muy contento e incluso muy emocionado. Quisiera agradecer a la invitación que me realizó el Plantel 9. Muchas gracias, maestra Victoria, Marisol, Liber, que no porque no les diga doctoras, porque siempre es importante los reconocimientos, pero lo digo desde todo el cariño, en verdad, porque tengo como mucha cercanía con ellas. Entonces, en verdad, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, muchas gracias a todas y todos los asistentes que están que siguen en el seminario y que bueno, que estamos aquí como para intentar compartir. Yo siempre he dicho que no es quién sabe más, quién sabe menos, no, es más bien como crear y compartir y tejer una red entre todas y entre todos. Entonces, muchísimas gracias y ¿les parece bien si compartimos pantalla y vamos arrancando? ¿Sí? Bien. Entonces, voy para allá. Tengo aquí, estamos y... Liber, tú me indicas si se ve ya la presentación. Se ve perfectamente bien. Perfecto, pues comenzamos. Pues justo como me comentó Liber, vamos a intentar hacer un tejido entre qué pasa con la creatividad, qué pasa con el arte, qué pasa con la educación y sobre todo vamos a llevarlo hacia el terreno pedagógico. Vamos a pensarlo a partir tanto de enfoques pedagógicos como de ciertas pedagogías críticas en el campo de la educación artística. Entonces, quisiera comenzar con tres cuestiones que les quiero como compartir, que creo que pueden ayudarnos a la presentación. Lo primero es crear un espacio seguro, o sea, este es un espacio donde creo que podemos opinar lo que nosotros, externar nuestras opiniones, ¿no? Sin esta cuestión como de juicio, ¿no? Siempre, desde luego, en un entorno de cordialidad y de respeto, ¿no? Pero que es importante que exista eso. Entonces, generemos un espacio seguro entre todas y entre todos. Lo siguiente que les quiero compartir es que esta charla la pensé muchísimo en que fuera una charla más participativa y más colaborativa. Entonces, les voy a pedir de favor, si tienen, si están, por ejemplo, en la computadora, si tienen cerca su teléfono celular, porque vamos a hacer algunas actividades donde lo vamos a requerir. Y por supuesto, me encantaría que la charla pudiera cerrar. Siempre con una invitación, nada es obligatorio, por supuesto, así generando una creación colectiva, ¿no? Que lo vamos a ir llevando hacia un manifiesto. Entonces, a partir de estos tres conceptos del espacio seguro, de las actividades participativas y de la creación colectiva, vamos a ir tejiendo el objetivo de esta sesión, que yo lo que les propongo es que creemos, ¿no? Los contenidos de las salas de un museo que le vamos a llamar Museo de la Educación Artística Mexicana. Pero estos contenidos los vamos a estar diseñando y los vamos a estar seleccionando entre todas y entre todos los participantes. Entonces, yo las invito y los invito a que en este momento funjan como si fueran ustedes el equipo curador, si fueran curadores y curadoras. Y a lo mejor podrán decir, bueno, a mí un poco más como de vamos a meternos en qué es esto de ser curadores y curadoras. Les hice una nube de palabras con algunas de las palabras que yo considero que podrían apoyar justo como cuál sería como la función de una curaduría o de un equipo curador que generalmente pueden estar en museos, ya sean museos físicos, en museos incluso virtuales,
y tiene que ver un poco como con la selección, ¿no? De los contenidos, qué es lo que se va a exponer en esas salas, ¿no? Cómo se va a gestionar, vamos a tener que tomar decisiones de decir, habrá cosas que entran a la sala, pero también otras que no, que se van a quedar fuera, ¿no? ¿Cuáles son esos contenidos? ¿Cómo lo estamos interpretando? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a organizar? Entonces, es una función donde vamos a tomar decisiones de manera colectiva para generar los contenidos que vamos a estar llevando nosotros a las salas. Entonces, no sé si una reacción que puedan poner, si están de acuerdo, un corazoncito, algo, y si es así, pues bueno, si les parece bien, nos vamos con esta dinámica. Y vamos como a la primera. Yo las voy a invitar y los voy a invitar a que miremos con detalle 8 imágenes. Vean, las vamos a dejar las imágenes un tiempo, intenten describir qué es lo que ustedes ven con esas imágenes y les voy a pedir un favor enorme. De las 8 imágenes, quédense con 3. Al final voy a hacer un recuento y vamos a poner nuestro voto ahorita en una encuesta que vamos a hacer de manera virtual. Entonces, vamos a ir viendo las imágenes, vayan viendo y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con estas imágenes? Bueno, ustedes van como les había comentado, como son el equipo curador, van a decidir cuáles son, de cada una de las personas, cuáles son las 3 imágenes que ustedes consideran que van a estar en el museo, ¿vale? ¿Cuáles van a seleccionar? Entonces, bueno, esta es la primera. Miremosla con detalle. Si alguien conoce algo del contexto de la imagen o la autoría, adelante. Si no, no pasa absolutamente nada, ¿eh? No, no tenemos por qué conocerlo. Le vamos a dejar ahí unos minutitos. ¿Qué vemos, no? Hay como ciertos paneles, hay la presencia del color rosado, hay algunas tarjetitas que están colgadas como con las pincitas de la ropa, ¿no? Están ahí colgadas ahí. Seguramente allá habrá bastantes mensajes. Esta es la primera imagen. Vamos a la segunda. Esta tal vez sea como más familiar, ¿no? No sé, es como, la podemos reconocer incluso como un poco más rápido, ¿no? Incluso podemos definir la autoría, ¿no? Y creo que es como una imagen cercana hacia la cultura mexicana. Esta sería nuestra segunda imagen. Vamos viendo, ¿eh? Vamos a pasar a la tercera. Ahí, ¿qué vemos? ¿Qué sería como lo que ustedes consideran que pudiera estar pasando? Si alguien reconoce o no la autoría o incluso la obra. Esta sería nuestra imagen número 3. Y voy a dar paso a la siguiente imagen. Igual también alguien la puede reconocer, ¿no? No sé. O de qué va, ¿no? ¿Qué querrá decir esos mensajes que están por ahí? No sé. Vamos a la siguiente. ¿Qué vemos en esa imagen? ¿Conocemos al autor o a la autora? Y recordamos, de estas 3 imágenes, de esas 8 imágenes que vamos a ver, hay que seleccionar 3 que son las que vamos a llevar a nuestro museo, que esa es la primera sala. Vamos a una más, por fin. ¿Qué vemos? ¿Cómo lo podríamos describir incluso? Esta es la imagen 6 o 7, si no me equivoco. ¿Sí? 6. La 6. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a la número 7. ¿Qué hay en esta imagen? ¿Cómo la podríamos describir? Y sobre todo, esta imagen para mí representaría, o yo diría, la seleccionaría para que esté en la primera sala de nuestro museo. Y vamos a la imagen número 8. Bien. Y ahora voy a poner una diapositiva en la cual voy a rescatar todas las imágenes por si se nos fue alguna y les pido por fin que registren estas 3 porque vamos a pasar a la encuesta. Entonces, miren, ahí están las 8 imágenes y les pido por fin, quédense con 3 números, ya sea imagen 2, 3, 4, la que ustedes quieran, la 6, la 7, la 8. Ustedes deciden y ya que lo tengan registrado, voy a salir un momentito
de esta para pasar a la encuesta. Un segundito. No, esta no es. Un segundito. Perdón, perdón, perdón. Ahí estamos. Entonces, con el teléfono celular podemos entrar a menti.com y se puede anotar el código que está ahí o también lo probamos con el código QR. Entonces, ahí vamos a emitir los tres votos. Para mí es imagen 3, 4 y 5. Votamos o las que ustedes consideren. Y van a ir apareciendo nuestras. Miren, la Sí, imagen. Omar, disculpa, ¿podrías poner el enlace en el chat también, Sí, claro, por favor? por supuesto. Sí, muchas gracias. Vamos a poner en el chat el enlace para... Listo, Oliver. Sí, muchas gracias. De nada. Miren, la imagen 5 ahorita las recuperamos y si quieren contamos un poquito de qué van esas imágenes. Uy, está como muy empatada la 2 y la 5. La 8 está subiendo. Tenemos más o menos unas 32 respuestas por ahí. Miren, se va moviendo un poquito el tablero, pero creo que la imagen 2 está colocándose como en primer sitio. La 8, miren también. Vamos a dar, si les parece, un minutito más para que, si alguien, por ejemplo, entró a través del chat, que también pueda hacer su registro, su voto. Sí se colocó el enlace, está aquí arribita, pero ahorita lo volvemos a compartir. El En enlace el, de Mentimeter. en el chat, sí. Sí, creo que lo puso ya Marisol. Y tú Sí, también, le. Muchas sí. gracias. Bien, entonces voy a hacer como registro. Miren, la número 2 me parece que tiene como mucha presencia. La número 8 también. Y la número 5. Bien, pues creo que la votación ya está yendo como más calmada. Bueno, todavía estamos ahí registrando algunas. Recuerden, tres imágenes con las que nos vamos a quedar, que van a ser como esas imágenes de nuestro museo. Bien, pues miren, el 2, 8 y 5. Voy a regresar a la presentación. Y les quiero compartir, miren, esa primera imagen que tenemos es de una artista mexicana que se llama Mónica Mayer, que es una artista feminista y que ella hizo como arte conceptual. Y seguramente les va a sonar porque para mí fue como el antecedente del movimiento Me Too. Ustedes recordarán que en muchas escuelas incluso se hicieron tendederos, que en esos tendederos sirvieron como espacios de denuncia, ¿no? Y ahí se colocaron. Pues Mónica Mayer lo que hacía, lo hizo en Ciudad de México, lo hizo en Estados Unidos, también colaboró con gente en Buenos Aires, en Argentina, era que hacía algunas preguntas y sobre todo, por ejemplo, le podía preguntar a las mujeres cómo se habían sentido, si en algún momento habían transitado en los espacios públicos, por ejemplo, por alguna cuestión como de violencia o de acoso, y hubo muchísimas mujeres y muchísimos hombres también que fueron dejando los escritos en las tarjetitas. Entonces, básicamente era una obra colectiva porque ella nada más dejaba la pregunta, estaban las pincitas en una caja y estaban las tarjetitas y así se fueron llenando. Y esta es una manifestación, digamos, como del arte contemporáneo. La imagen 2 que tenemos son las dos Fridas, ¿no? Es como una imagen que tenemos como mucho más presente. La 3 es una danza de una bailarina alemana que se llama Mary Bigman, ¿no? Y que ella rompe un poco como con el tema de que todo tenía que ser bello, ¿no? De que la danza tenía que ser como totalmente etérea, no para nada. Entonces incluye máscaras, incluye movimientos que ya no son como estos movimientos como tan suspendidos, ¿no? Movimientos muy angulares, ¿no? Y sobre todo la lleva hacia la expresión, la danza.
La número 4 que tenemos es una obra también de arte conceptual de Piero Manzoni que se llama Mierda de Artista. Y dirán, uy, qué raro, ¿no? ¿Cómo podrá ser, no? Pues bueno, también está, y justo lo que él hace es que hace una crítica todo lo que tiene que ver con estas bienales de arte y sobre todo con algunos centros de arte contemporáneo. Y entonces él dice, bueno, todo lo que va a llegar a una galería, pues podría ser arte. Entonces se atreve a hacer esto. Tiene también mucha relación con el urinario de Duchamp, con las latas de Campbell's, ¿no? Que son estas como especie de provocaciones, ¿no? Que nos invitan. En la número 5 la puse porque creo que estamos ya en constante comunicación con la inteligencia artificial y hay que reconocer que ahora pues también ya hay colaboraciones, ¿no? Entre ciertos artistas y la inteligencia artificial y están generando. Entonces, el prompt que le dije es, ¿cómo tú representarías la parte de arte, ¿no? O sea, que para si fuera un concepto de arte, ¿cómo lo harías? ¿No? Y bueno, es interesante porque a pesar de que yo cuando trabajo con la inteligencia artificial nos hablamos en femenino y cosas así, siempre saca como este sesgo de representación casi siempre desde los hombres. El número 6 que tenemos es una obra que se llama Comedian y es tal vez, compañeras, compañeros, la obra como más complicada de entender porque es también de un artista conceptual que se llama Mauricio Catelán, se presentó en una bienal en Miami y literalmente él fue hacia un supermercado, imagínense que va a un Soriana, compró el plátano y la cinta esta y la pegó y dijo, esta es la obra, ¿no? Y entonces él vuelve como a esta parte de provocación, ¿no? De decir, ¿qué sería o no qué sería arte? Todo lo que va a estar colocado ahí. Y de hecho alcanzó precios estratosféricos, creo que 120 y tantos mil dólares se vendieron y que quien lo compró literalmente nada más le dieron un certificado. Es más, creo que el que la compró acabó comiéndose el plátano, ¿eh? Después de 3 o 4 días de exposición, él dijo, ya está, esta obra es efímera y se la comió. El número 7 tiene que ver con esto de la representación y no sé si les ha pasado, compañeras, compañeros, que ahora como nos vinculamos con el arte es como un poco difícil, ¿no? Y platicaba con algunos compañeros y me decía, entrar al museo ya es un poco como extraño porque la gente nada más va como con el tema del teléfono y está como intentando registrar y ya poco nos detenemos en ocasiones en los museos, no digo que sean todas las personas, pero poco nos detenemos como a transitar por una experiencia dentro del museo más incluso si hay un equipo de mediación o de colaboración o alguna actividad de corte pedagógico que podamos hacer. No, es como este registro, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el arte? O sea, también sería como la pregunta, ¿está en la experiencia? ¿Está en lo que grabé? ¿Está en la foto que yo me llevé? ¿Dónde quedaría? Y por último, la número 8 son bordados mexicanos y los traje porque me inspiré en este poema de Galeano, ¿no? Que ay, se me fue el nombre, los sin nada, sin nadie creo, que justamente va haciendo como esta diferenciación y dice, bueno, es que siempre va a existir como esta distinción, ¿no? Lo que es arte y lo que es artesanía, los que tienen, los que no tienen, esa distinción y hay muchas manifestaciones artísticas de pueblos originarios, ¿no? Que bajo ciertos cánones, sobre todo eurocéntricos, no podrían entrar. Entonces, nuestro museo va a estar representado por las dos Fridas, nuestra primera sala va a estar ahí presente, va a tener el bordado y va a tener la inteligencia artificial. Fíjense, fue interesante nuestra decisión, ¿eh? Dejamos de lado el arte conceptual, ¿no? Dejamos de lado un poco las provocaciones y nos vamos a quedar con eso. Yo les quiero agradecer muchísimo y esta primera dinámica lo traigo porque el concepto de arte, algo que tiene es que no es un concepto cerrado, es un concepto en constante expansión, con fronteras incluso bastante porosas y laxas, y que puede ser a lo mejor desde el objeto artístico, la obra como tal, pero no siempre es así, compañeros, compañeros, también pueden ser los procesos por los cuales la experiencia que yo vivo también puede estar vinculada con el arte. Y algo que me parece interesante y lo puse ahí también como un ejercicio de transformación y de crítica social, también ahí está vinculado el arte, y sobre todo también como archivo que vamos a ver en un momento lo que es las pedagogías de la memoria. Muchas gracias y las invito a que pasemos a la segunda sala. Y miren, quisiera que tomáramos un minutito, así un minutito, y que ustedes intentaran recordar todo lo que puedan de sus clases de educación artística, ya sea en la primaria, ya sea en la secundaria, o bien si a lo mejor ustedes tomaron también alguna clase de educación artística fuera del contexto escolar, a lo mejor lo pudieron tomar en contextos comunitarios o espacios no formales como casas de cultura. Y les voy a pedir que intenten como recuperar alguna de las experiencias y que rescatemos algunas palabras para formar una nube, que es esa nube de palabras va a ir a nuestra siguiente sala. Entonces, los invito a que pensemos en esto. ¿Cómo fueron mis clases de educación artística? ¿Qué recuerdos tienen de esas clases? ¿Cómo las recuerdan? Y sobre todo, ¿cómo se sentían en esas clases de educación artística? Entonces, vamos a un minutito y les pido de favor que escriban 3 palabras, ¿no? Si es necesario que escriban más, no pasa nada. Yo digo 3 palabras para conformar y vamos a participar en una segunda dinámica para colocar una nube de palabras.
¿Cómo fueron sus clases? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Cómo las recuerdan? ¿Cómo se sentían en esas clases? Y ahí tenemos, y voy a copiar la dirección en el chat para que quienes estén también desde la compu lo puedan tener. Mm. Y tenemos ahí el Menti, el código es 7647 4484. Y a partir de que ustedes escriban sus palabras, se va a ir conformando una nube y vamos a ir viendo cuáles son. Miren, ya tenemos las primeras. Tenemos color, universo, infinito. Mm. Bien, muchas gracias. Vamos a ver si coincidimos en algunas, ¿no? Aparece belleza, definió mi futuro. Miren qué lindo. Mm. Inolvidables, aburrida. Ah, ese está interesante también, ¿eh? Libertad, mira, qué bonita palabra, doctora, por cierto. Creativa, tenemos ahí inspiradoras, histórico, memorable. Miren, se va posicionando tranquilidad, libertad, color. Muchas gracias por su participación. Está interesante la nube, ¿eh? Paz, miren, aparece la palabra paz. Me gustaba, alguien también comentó que le gustaba. Catarsis está apareciendo un poquito como en las palabras pequeñitas, inolvidables, asombro, mágico, colorida. Miren qué lindo eso, ¿eh? Agradable también tenemos ahí, lejano, tenemos ahí también una palabra rígida. Miren, aparece también ahí la palabra rígida, Mm. feliz, expresión, infinito, gozo, futuro. Y miren, hacia el centro y con el mayor tamaño, creo que se van definiendo algunos conceptos, ¿no? Pero miren, tranquilidad es una palabra que, miren, se está colocando, de hecho, en el centro, junto con creativa, libertad, divertida, miren. Agradable también, inspiradora. Bien, tenemos ahí, dejamos un poquito más por si alguien quiere. Amor, miren, apareció la palabra amor, qué lindo. Disfrute, colores, ¿qué más tenemos? Retante, tenemos ahí la palabra apasionante, me gustaba, alguien también nos compartió eso. Alegría, armonía, imaginación. Bien. Miren, vamos a ver el centro y tenemos justo, hay un tejido ahí bastante interesante, ¿no? Porque creo que, por lo que me atrevo a decir, las palabras con tal vez mayor presencia, las más robustas, están vinculadas con algunos estados como de emociones, ¿no? Me sentía, o por lo menos estados en el cuerpo, ¿no? Que se sentían libres, que se sentían tranquilas, tranquilos, creativos, que había paz, ¿no? Otros tienen que ver, siento más como con cuestiones de categorías estéticas, ¿no? Como belleza, como color, ¿no? Colorido, y otras con algunas actitudes, ¿no? Fueron bastante inspiradoras, relajadas, ¿no? Bien. Bueno, pues muchas gracias porque esta nube nos va a servir para conformar nuestra segunda sala. Voy a regresar a la presentación. Y esto que ustedes vivieron de la educación artística, les quiero compartir, ha sido un campo de conocimiento que ha pasado por muchas tensiones, compañeras, compañeros, porque estamos entre lo que puede ser un conocimiento central, digamos, el campo de la educación artística, pero también lo que puede ser un conocimiento residual. Y ese ha sido como tal vez uno de los primeros debates en el campo de la educación artística. De hecho, hay algunas autoras, como María Caso, por ejemplo, que tiene un libro que se llama La educación artística no son manualidades. Y justo a lo que nos invita es eso, dice, no necesitamos que la educación artística se reduzca, no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero en muchas ocasiones era clase de dibujo creativo, dibujo libre, y no, tal vez no había como más instrucción o más acompañamiento, sino era sencillamente dibujar.
Otra situación donde estaba muy presente también la educación artística en nuestras clases de primaria o de secundaria tenía que ver con las celebraciones. Les pongo un ejemplo. Se hacía danza, por ejemplo, pero porque tal vez era el festival del 10 de mayo, ¿no? Entonces se presentaba algo para las mamás. O se llegaba a hacer algún mural, pero porque era una exposición de alguna fecha cívica como el 20 de noviembre o el Día de la Independencia. O se hacía la ofrenda para el Día de Muertos, pero las actividades de educación artística estaban muy enfocadas a eso. Incluso hay algunos autores que dicen, prácticamente parecía que la educación artística era como ornamental, ¿no? Entonces estaba como en ese criterio como residual. Incluso les voy a comentar una cosita. Ahora que está muy de moda esta forma de trabajo que se llama STEAM, ¿no? Que antiguamente no tenía la letra A y que ahora ya la tiene, que es como ciencia, tecnología, medio ambiente, matemáticas y ahora también arte. Muchas de las investigaciones que ahora estamos viendo es que el arte también queda como reducido. Les pongo un ejemplo. El proyecto es el ciclo del agua y se contempla la parte del arte a lo mejor con un dibujo de las nubes y se acabó, pero vuelve a quedar como en el criterio residual, o sea, aun cuando se supone que la metodología STEAM es como para ser muchísimo más integradora y que se tejan vasos comunicantes entre las diferentes áreas de conocimiento, no está sucediendo. Entonces, esa es como una de las primeras tensiones que existen y siempre ha pasado, compañeras, compañeros, una necesidad como de justificar la educación artística, por qué es importante, cuáles son los beneficios que puede traer para los alumnos, qué tipo de competencias desarrolla, siempre ha existido. Y esa justificación desafortunadamente también ha estado, afortunadamente creo que en México, y lo debo decir, el campo se ha consolidado bastante bien y ha estado como muchísimo más potente. De hecho, comentarles que de lo que yo conozco, de no ser el Colegio de Ciencias, perdón, el Colegio de Bachilleres y nosotros, Escuela Nacional Preparatoria, dentro de la educación media superior, dentro de la modalidad de educación general, somos los únicos que tenemos esta asignatura como tal dentro de las mallas curriculares. No estoy diciendo que no exista en otros subsistemas, incluso de educación media superior, como el Colegio de Ciencias y Humanidades, pero que existen tal vez acomodados dentro de talleres, ¿no? O actividades incluso que pueden ser complementarias. Y eso, la verdad es que es un gran acierto. Pero también han existido algunas políticas que casi siempre tienen que ver con algunos gobiernos, como con políticas como muy neoliberales, que empiezan a decir como es que el arte no sirve, es que la filosofía para qué, ¿no? Y entonces empiezan a tenerlo. Y pasó con el gobierno, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, ¿no? Que dijo arte para qué, ¿no? Entonces las y los arte educadores brasileños y brasileñas tuvieron que salir como a defender, ¿no? Lo mismo estamos viendo, por ejemplo, ahora, ¿no? En los gobiernos de Argentina, en el gobierno de Argentina, donde el apoyo que pueden tener las universidades y que ellos tienen potencial, y lo digo en serio, son más de 663 programas de profesorado en educación artística que tienen en todo el territorio y también están siendo atacados. Pero también pasó en España, incluso hubo un ministro de estos de educación que dijo algo así como, bueno, cosas que importen, o sea, que el currículum se vaya a cosas que importen, como diciendo, bueno, el arte no existe. Entonces, estas tensiones se han dado muchísimo, como intentar justificar por qué es importante y qué es, cuáles son los beneficios que puede traer. Entonces, esto que ustedes vivieron de formar una educación artística en primaria, en secundaria, en bachillerato, ha transitado por esto. Entonces, les agradezco mucho que hicimos esa nube y quiero entrar a tres grandes marcos, si ustedes me permiten compartirlos, que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las artes. Esto viene de la UNESCO, compañeras, compañeros, y hay tres documentos rectores. El primero de ellos se llamó la hoja de ruta, que fue en el año 2006. Luego, en el año 2010, vino la Agenda Seúl. Y ahora, en el año 2024, este marco que les presento ya es la guía de aplicación, pero este marco fue a partir de las conferencias de Abu Dhabi y no estaba, nada más había como dos grandes enfoques, lo que era aprender sobre artes y con artes, y ahora se agregó el de aprender mediante las artes. Y quisiera explicar estos tres enfoques con base en el siguiente triángulo. Miren, por una parte tenemos como el proceso, por otra parte la relación entre profesorado y estudiantes, y por otra parte el objetivo. Entonces vamos a tener el enseñar y aprender sobre las artes, donde lo que nosotros tenemos, el proceso que se da mucho, sí tiene que ver con el conocimiento de lenguajes artísticos, incluso con la apropiación de algunas técnicas, ¿no? De danza, de pintura, etcétera. La relación de profesorado con estudiantes generalmente es una persona, el profesorado es una persona especialista, ¿no? Que puede ser que su formación la empezó tal vez en el campo de la pedagogía y posteriormente lo que le conocemos como currículum consecutivo y posteriormente se formó en artes o fue al revés, compañeras, compañeros. A lo mejor su base, su formación pudo ser actuación, pudo haber sido danza, pudo haber sido pintura, pudo haber sido música y posteriormente empezó a adquirir las competencias pedagógicas. Pero entendemos que ese profesorado tiene, digamos, este equilibrio tanto en las competencias disciplinares del campo del
arte como las competencias pedagógicas. Y el objetivo que tiene, en muchas ocasiones, se centra tal vez en tanto el proceso, pero también la obra, ¿no? O sea, la obra es como necesaria o importante. Este, por ejemplo, que modelo que nosotros que tenemos, el de sobre enseñar y aprender sobre las artes, es tal vez el modelo que nosotros vemos en la Escuela Nacional Preparatoria. Todas las compañeras y las compañeros de educación estética y artística, bueno, hemos sido formados en esto, tenemos esta vinculación, este proceso con los estudiantes. Y generalmente no es una situación obligatoria, pero llevamos esto a que los alumnos transiten por alguna experiencia escénica, ¿no? O alguna experiencia coro, música, montaje de alguna galería, etcétera. Ahora bien, el aprendizaje con las artes y mediante las artes no tiene que ver con abrir un poco más el panorama y decir, no se necesita tal vez un profesor o una profesora especialista para que pueda incorporarse. Entonces, como se abre un poco como más democrático y decir, todos lo podemos hacer. Pongo un ejemplo, a lo mejor Liber dice, bueno, yo sé que Liber es del Colegio de Literatura y Lengua. A lo mejor Liber dice, yo contenido que quiero ver y que quiero compartir con los chicos, lo voy a trabajar a partir de la fotografía. Entonces, Liber hace una selección de fotografías y su clase lo puede llevar a partir de ahí. Ahí estaríamos hablando justo de un enfoque de enseñar a aprender con las artes. Entonces, Liber, no tienes que ser fotógrafo especialista y haber tomado 50 cursos y haberte ido a estancias, no, pero tú dices, yo lo puedo llevar sin ningún inconveniente. El objetivo tal vez no es tanto que se produzca una obra o un proceso, sino que se pueda llevar un acompañamiento para que se integren campos de conocimiento. Entonces, el campo de conocimiento de Liber, que es la literatura, junto con el arte, se puede desarrollar. Y ahora, el otro enfoque, que es el enfoque mediante las artes, pensamos exactamente como un eje transversal. Y en este les quiero dar un ejemplo del Instituto de Educación Artística de Baja California, donde ellos crearon, es muy interesante, crearon una licenciatura que se llama Licenciatura en Educación Inclusiva mediante las artes. Entonces, el objetivo es formar profesorado especialista en educación inclusiva, pero todo se trabaja a partir de las artes. Se trabaja desde movimiento creativo, desde danza creativa, desde sonido, desde color, por ejemplo. Entonces, estos son como los grandes enfoques. Podemos tener, insisto, quienes se especializan en algún lenguaje y que su proceso y su objetivo van hacia la creación, pero también los que no. Entonces, esa es una ventaja que tiene el marco de la UNESCO, que cualquier persona podríamos incorporar en nuestras clases, justo herramientas artísticas para el diseño de nuestras secuencias didácticas, para crear proyectos colaborativos, etcétera. Ahora bien, les quiero invitar a ir a la tercera sala, ¿no? Que tiene que ver con que nosotros, ¿por qué creemos que las artes, cuál sería como la función de las artes en la educación? Si nosotros pensáramos, ¿qué le pueden ofrecer las artes a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes? ¿Ustedes qué dirían? Entonces, voy a compartirles una última encuesta, se los prometo, para formar nuestra siguiente sala. Y les voy a pedir de favor que ustedes, les voy a poner algunas afirmaciones y que ustedes voten por las afirmaciones que ustedes consideren. Si ustedes dicen, yo me identifico con la afirmación, la educación artística se relaciona con el manejo de técnicas, podemos votar ahí. Ahora, habrá personas que digan, no, mira, para mí la educación artística más bien se vincula con el desarrollo de la creatividad, ahí está la segunda opción. Habrá gente que diga, no, para mí la educación artística se vincula más con expresión de emociones, también se vale y lo podemos poner. La siguiente, ¿la educación artística permite transformar realidades sociales? Bueno, si estamos de acuerdo, podemos votar por eso. Y si ponemos la educación artística es una forma de conocimiento, también podemos votar. Miren, ya tenemos algunas personas que están colaborando. Muchas gracias, compañeras, compañeros que están votando. Y Omar, de hecho, disculpa, ¿nos sí, puedes compartir el enlace en el chat, por porfa? supuesto que sí. De hecho, les iba a decir una cosita. Si alguien en algún momento dice, oye, es que a mí me gustaría coincido que a lo mejor me identifico no solamente con una, sino con dos, adelante, compañeras, compañeros, lo pueden hacer. Listo, Liber, ya está ahí. Entonces, miren, por el momento, hasta ahorita veo que hay 20 por ahí personas, 23 ya, y se está posicionando como, bueno, entre el desarrollo de la creatividad y expresión de emociones, ahí más o menos está. Tercer lugar está transformar realidades sociales. La cuarta, miren, forma de conocimiento. Y hasta ahora, tal vez la que tiene, con la que menos se han identificado, compañeras, es con el manejo de técnicas. Vamos a dejar unos segunditos más, piénsenlo. Si a lo mejor quieren decir, es que para mí son dos, están en su derecho, voten por dos. Algo que a mí me da mucha tranquilidad de la educación artística y estética es que em,
no podemos decir que algo está bien y que está mal. Más bien habría que debatirlo y decir por qué está bien y por qué está mal, pero no es como de acto decir, esta es incorrecta, esta es correcta. No, 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 no. O sea, es un poco vivir en la incertidumbre, pero también saber que hay campos de conocimiento que se desarrollan así. Miren, emociones sigue posicionándose. Creatividad, transformación de realidades sociales, ok, forma de conocimiento 4 y manejo de técnica 5. Dejamos unos segunditos más por si alguien quiere hacer una aportación más o se conectaron tal vez a través del chat. Con calma lo podemos hacer. También si ya respondieron aquí en el Mentimeter y tienen alguna pregunta para el maestro Omar, por favor escríbanla en el chat, pero con mayúsculas, por favor, para que en el momento del bloque de preguntas sea más fácil identificarlas y bueno, le hagamos pues no el cuestionamiento en un sentido negativo, pero sí el cuestionamiento de pregunta al maestro Omar. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Miren, pues creo que la parte de expresión, emociones, está en primer lugar. En segundo, creatividad. En tercero, transformación de realidades sociales. Cuarto, forma de conocimiento. Y la quinta, manejo de técnicas. Bien, voy a pasar porque básicamente, pues todas las que estaban ahí podían ser. Nada más era con cuál nos identificamos nosotros más. Entonces, hay una primera parte, ¿no? Que yo les hacía esa pregunta, digamos, qué es lo que puede las artes ofrecerle a nuestras alumnas y a nuestros alumnos? Y esta primera parte tiene que ver con una esfera cognitiva. ¿Por qué pasó esto de la esfera cognitiva? Sobre todo a través de un enfoque que ahora vamos a ver, porque en algunos momentos se creyó que las artes eran como liberadoras de emociones, terapéuticas, que sí pasa, pero se empezó a ampliar, ¿no? Sobre todo desde la Academia Estadounidense, con Elliot Eisner, Rudolf Arnhem, se empezó a abrir muchísimo más y a hacer este tipo de andamiajes y anclajes hacia las cuestiones cognitivas. Entonces, les puse aquí algunas, como por ejemplo, memoria, resolución de problemas, pensamiento crítico, percepción, creatividad y forma de conocimiento. ¿Por qué, compañeras, compañeros? Porque justo el arte también es una forma de conocer. Nosotros también podemos conocer a partir del arte. Es una forma con la cual nosotros podemos saber cómo está conformado nuestro entorno, las problemáticas de nuestro entorno, los fenómenos que ocurran en nuestro entorno. Entonces, el arte también tiene que ver con la parte cognitiva. También se desarrollan ahí procesos mentales. De hecho, Argen, por ejemplo, habla en uno de sus libros de una famosa como curva de la U, ¿no? Y dice, hay mucho, mucho desarrollo de la creatividad, esto lo dice él, ¿eh? Podemos debatirlo. Sobre todo en la primera infancia, ¿no? 0, 7 años, más o menos, en educación escolar podría ser, por ejemplo, preescolar y los primeros años de primaria. Luego, en la parte baja de la U, como en la curvita, ¿no? Dice que hay como un descenso, ¿no? Y sobre todo coincide con los últimos años de primaria y secundaria, ¿no? Y a lo mejor nosotros podemos recordar que a lo mejor en secundaria también nos estaban pasando muchas cosas, ¿no? Estaba todos nuestros cambios físicos, nos estaban saliendo pelos por todos lados, estaba cambiándonos la voz, o sea, no era como tan sencillo, ¿no? O sea, con el entorno también estabas viviendo cosas personales, ¿no? Y tus emociones también estaban ahí presentes. Y luego dice Argen que viene como un resurgimiento, ¿no? De esta parte, que es básicamente a los alumnos que nosotros atendemos en prepa. Y yo en verdad que lo creo, ¿eh? Que creo que es una parte súper creativa trabajar con ellos. Entonces, esta parte tiene que ver con lo cognitivo, pero no nada más está eso, también, ¿no? Tiene que ver con competencias sociales. Y aquí les puse, por ejemplo, algunas. La mayor, es muy cierto que hay muchas manifestaciones artísticas que son muy intimistas, ¿no? Un pianista, por ejemplo, ¿no? A lo mejor si es un guitarrista y va a dar un concierto, etcétera, bueno, está trabajando él con su instrumento o ella con su instrumento. Pero también hay dentro de las artes una gran gama de creación a partir de lo colaborativo y lo colectivo, ¿no? Pensemos en una obra de teatro, de no ser un monólogo, pues tendríamos, bueno, y ni un monólogo, ¿eh? Porque habría que ver el equipo de producción, quién va a estar en la iluminación, quién va a estar haciendo vestuario, o sea, es una forma casi siempre en las artes de trabajar de manera colaborativa y colectiva. Por eso, en estas competencias sociales puse también esta parte de la interacción, el diálogo, la toma de decisiones, la inclusión, ¿no?
incluso el diálogo marcado ahí en el centro, porque puede ser incluso acalorado, ¿eh? No, pues se pueden tomar decisiones bastante acaloradas, es decir, Libertad, no, pero yo no quiero García Lorca y Libertad, no, pero a mí me parece que es interesante y ahí puede ser nada más para seleccionar si vamos a hacer alguna obra de Lorca o no. Entonces, eso también va a pasar, ¿no? Pero bueno, y va a pasar también en otros campos de conocimiento, no solamente en la creación artística. Y un tercer aspecto que aquí les puse tiene que ver sobre todo también con competencias culturales. Entonces, algo que me parece interesante y que aquí rescato, porque lo voy a ir tejiendo hacia las pedagogías que les quiero proponer, son, por ejemplo, también la educación artística nos permite, uno, recuperar saberes ancestrales, ¿no? No creer solamente que los, pues no sé, que los saberes desde la mirada eurocéntrica, por ejemplo, pues desde ahí son las únicas gafas con las que nosotros podemos mirar el mundo. Hay muchas otras formas de conocimiento, muchas otras formas artísticas que también tienen muchísima valía. Si existió, y desafortunadamente lo digo con esas palabras, pues un proceso totalmente colonizador también en manifestaciones artísticas, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, la historia del arte, no pensamos la historia del arte desde América Latina, no pensamos la historia del arte desde África, y ni siquiera de algunas partes de Europa, pensamos de ciertos países europeos que desde ahí se cuenta la historia del arte. Y a mí esa parte, por ejemplo, en ocasiones me preocupa. En el INSEA, que es una de estas asociaciones de carácter mundial de educación artística, un compañero de Perú lo dijo. A mí me saltó muchísimo cuando yo vi que los chicos veían obras de Miguel Ángel, los chicos de primaria, y había un montón de manifestaciones artísticas en el Perú que se podían rescatar que nunca eran retomadas en los libros de texto. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar haciendo conexión con eso? No digo que lo quitemos, pero ¿qué pasa con esos saberes que también están, que es parte de la identidad cultural de ciertos pueblos o de ciertas regiones? Y puse justo el concepto de cuerpo-territorio, porque el concepto de cuerpo-territorio es creado a partir de los feminismos latinoamericanos. Entonces dice, el cuerpo, por supuesto, siempre va a tener esa vinculación con el territorio y sobre todo estas prácticas extractivistas de los territorios. Estas mineras que se han llegado a instalar a un montón de sitios, ¿no? Y que han hecho bastante desastre ecológico, ¿no? En algunas de las regiones, pero están ahí. Entonces, las feministas es lo que dicen, o sea, los cuerpos tienen una íntima relación con cuerpo-territorio y eso no se pensó desde otro tipo de feminismos, ¿no? O desde otro tipo de marcos epistemológicos, se hizo desde el sur global y concretamente desde los feminismos latinoamericanos. Entonces, esto que vimos de cuál era como la función, pues bueno, hay como tres grandes áreas o campos, ¿no? Que pueden ser lo cultural, ¿no? También está lo cognitivo y también está lo social. Y ahora, esto tiene que ver con algunos enfoques, ¿no? Y a lo mejor les resonará. Y yo les quería hacer una pregunta, no lo vamos a llevar a la sala, pero ¿cuál de estos enfoques ustedes vivieron, ¿no? Esto que les quiero presentar primero es el academicista, ¿no? Le dije a la IA, construye uno donde el maestro sea hombre, porque desafortunadamente este modelo que surge en los talleres, ¿no? Sobre todo renacentistas, los que tenían el conocimiento siempre eran hombres, incluso los hombres podían hacer gran formato, grandes esculturas, por ejemplo, grandes pinturas, por ejemplo, y las mujeres, no, siempre era como formatos pequeños, ¿no? Chiquititos, y de hecho, hay autoras que establecen que no las firmaban ellas, o sea, a pesar de que las hacían, la firma siempre las hacía el papá o alguien que fuera como reconocido, ¿no? Se buscaba ese linaje paterno para que fuera firmado. Este enfoque academicista es, vamos a pensar, una persona experta que es la que tiene el conocimiento y la que transmite a los demás. Entonces, hay un aprendizaje aquí mucho como por imitación. Es como la técnica, cómo se hace, se imita y se llega a la obra. Em, digamos que es un enfoque normal, y aquí quiero hacer una pausa. No estoy diciendo que los cinco enfoques que les voy a presentar, alguno sea mejor o otro sea peor. No, creo que hay una combinación de enfoques y hay momentos en los cuales, pues, este enfoque academicista de que sea como mucho más de transmisión y de imitación tendrá que ser. Luego viene este enfoque que es el expresionista, y este tiene que ver con las emociones que vimos en el Mentimeter, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, este enfoque, compañeras, compañeros, se dio mucho en el periodo vasconcelista con lo que se llamó las escuelas de pintura al aire libre. Estas escuelas de pintura al aire libre se hicieron en barrios, ¿no? Había en La Viga, no, perdón, en Santa Anita, no, sí, también en La Viga, había en Coyoacán, en Churubusco. Y un poco lo que se intentaba hacer era romper con la academia tan rígida, ¿no? Y tan vertical y con unas relaciones bastante asimétricas, ¿no? Y decir, el dibujo puede ser muchísimo más amplio, vamos hacia
hacia dinámicas donde la obra de arte de los niños se presentaba en los museos, no necesitaban venir de estos linajes y de estas herencias, ¿no? Para que pudieran ser, no, se llegaron a presentar. De hecho, obras de infancias mexicanas se llevaron a exposiciones a otros países y tenía que ver justo con esto. También el enfoque expresionista en algún momento lo que hizo fue recuperar algunos métodos, ¿no? También se hizo en el Perú o las escueliñas también en Brasil, algunos métodos. Y aquí en México existió el método BEST, que hizo como una serie como de grafismos, ¿no? Y era una combinación como de 7 u 8 grafismos y a partir de ahí se podía prácticamente generar el dibujo. Ahora bien, vamos al siguiente enfoque. Él es el enfoque por disciplinas y es un enfoque creado totalmente en el norte global, compañeras, compañeros, es un enfoque creado en Estados Unidos, es por Elliot Eisner y lo que dicen es, las disciplinas tienen que ver con creación, crítica, historia y estética. Este es un enfoque que está como muy, muy presente ahí. Y aquí quiero hacer una pausa porque cuando nosotros pensamos en educación artística, compañeras, compañeros, sobre todo en el norte global, casi siempre se reduce a las artes visuales. Todo tiene que ver con artes visuales. Los enfoques más del sur global, sobre todo de Latinoamérica, cuando pensamos en las artes escénicas perdón, en la educación artística, pensamos en una multiplicidad de lenguajes. De hecho, así están conformados los planes y programas de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Están divididos en 4 colegios: teatro, danza, música y artes plásticas o visuales. No solamente pasa la parte tan reduccionista de las artes visuales, pero también así está el currículum español y también así está el currículum inglés, como que pareciera ser que es la única forma. Entonces, este enfoque por disciplinas básicamente pone su foco en lo visual. No, no pasa como a cuerpo, no pasa a movimiento, no pasa tanto al sonido, no pasa tanto a la acción, a la voz, no, no ocurre por ahí. Ahora tenemos este enfoque que le llamamos cultura visual y este fue un enfoque muy potente en la enseñanza de las artes que yo creo que fue a partir de 60, 70, ¿no? Y es un enfoque que ahora, compañeras, compañeros, yo creo que vuelve a resonar muchísimo, sobre todo porque empezamos a tener una creación de imágenes infinita. O sea, las imágenes que se crean hoy en día son múltiples, múltiples. O sea, pueden hacer ustedes un ejercicio de decir cuántas fotos tomé en un día y ustedes, en verdad, hay veces que podemos tomar 30, 40 fotos. Antes no pasaba eso, ¿no? La tecnología nos ha llevado a tenerlo, pero lo que propone la cultura visual es cómo podemos analizar críticamente esas imágenes. Ninguna imagen, compañeras, compañeros, ninguna imagen, por lo menos que sale en publicidad, que sale en algún libro, etcétera, ninguna imagen es inocente, ¿eh? Todas las imágenes las podemos nosotros analizar, ¿no? Desde perspectivas de género, desde perspectivas decoloniales, desde perspectivas críticas, que es justo lo que promueve la cultura visual. Entonces, la cultura visual abre el campo, dice la cultura visual. No solamente vamos a analizar las obras de los museos renacentistas, ¿no? Sufrientes, de los Cristos, de las vírgenes, no, no solamente eso. Vamos a analizar las imágenes que están en el entorno, vamos a analizar las imágenes que pasan en los medios masivos de comunicación, vamos a analizar las imágenes que están en las publicidades impresas, vamos a analizar las imágenes que están en libros de texto y ahora vamos a analizar las imágenes que están en redes sociales. Y creo que este enfoque de la cultura visual nos podría ayudar también muchísimo a definir y a ir formando el pensamiento crítico, que eran de estas competencias que les decía cognitivas dentro de la educación artística, porque también nos ayudaría a pensar que estamos bombardeados por un montón de imágenes falsas y de noticias falsas. Y sería muy interesante que este enfoque de cultura visual, poner nuestra parte crítica y decir, ¿qué habrá querido decir con esto? Entonces, la cultura visual se abre a un campo infinito y que ahora, insisto, está cobrando como muchísima importancia. Y por último, otro de los enfoques que tenemos en educación artística tiene que ver con este enfoque transformador. Y aquí entran algunas palabras como justicia social, transformación social, en donde tal vez la obra de arte no vamos a crear arte para complacer ciertos criterios de belleza de algunas galerías o de ciertos museos. No, no, no se crea el arte por ahí, no se crea el arte como por pedido. ¿Para qué se crea el arte? Para analizar alguna realidad social, tal vez para denunciar alguna situación crítica que se está viviendo, tal vez para fortalecer algunos de los movimientos que están sirviendo como marcos epistemológicos para pensar la educación, por ejemplo, el feminismo o la decolonialidad. Entonces, el enfoque transformador tiene que ver por ahí, pone mucho, mucho más el peso en cuáles son esas acciones colectivas
y críticas y que se pueden llevar hacia ella. Eh, Hay muchísimos escritos con el tema de las muertas de Juárez, representaciones que se hicieron de obras de teatro, performance, ¿no? El performance que también está muy presente. Entonces, no es el proceso en sí, lo que tiene que ver es con ejercicios, ¿no? O poner en valor la equidad y la justicia social. Estos son los enfoques que les quería presentar. Y hay uno más, porque, pues, como la perspectiva que traigo un poco y ahora les quiero contar es de colonial, les quiero contar de ella. Ella se llama Ana Maya Barbosa y ella es una arte educadora brasileña. Es en verdad, pues para mí como un referente. ¿Por qué? Porque como muchas de las partes, mucha de la enseñanza de la educación artística o de las didácticas de la educación artística vienen desde el norte global, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, nos ha llegado mucho la información de España y estos libros. Me parece muy interesante rescatar la obra de Anna May. Anna May es brasileña, ella transita por la dictadura brasileña, que como todas las dictaduras han sido terribles, y ella no había en Brasil un doctorado que tocara como puntos el arte y la educación. Sí había doctorados de prácticas artísticas, pero ella quería hacer esa combinación. Entonces lo que hace es que ella va a Estados Unidos y ella estudia en Estados Unidos bajo el enfoque este tal vez de disciplinas. Y cuando ella regresa a Brasil, propone justo un abordaje triangular, porque este abordaje triangular puede servirnos, igual lo pasamos porque la conferencia justo va como para traer herramientas pedagógicas, puede servirnos para que en algún momento podamos diseñar una clase. ¿Qué componentes tiene el abordaje triangular? Por una parte dice hacer artístico, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la creación. Ojo, el hacer artístico y con la parte de la creación, aquí sí quisiera hacer como una diferencia entre qué sería una obra de arte o dónde estaría la obra de arte y qué sería una práctica artística y una práctica artístico-educativa. La obra de arte está básicamente en el circuito del arte, o sea, que hay quién hace arte, dónde se vende, eh, un circuito que desde la educación artística estamos bastante alejados porque nosotros en las escuelas pues no hacemos arte para vender, ni para hacer galerías, ni para construir grandes colecciones de personas, ¿no? O de ciertos privados. No, no lo hacemos por ahí. Las prácticas artísticas y artístico-educativas están totalmente alejadas y sobre todo no está el foco, compañeras, compañeros, en la obra, está también el foco en el proceso. Entonces, una práctica artístico-educativa, esto que le llaman el work in progress, a lo mejor no está terminada, pero se puede presentar cuáles fueron esos progresos o esos avances que se dieron. Las prácticas también artístico-educativas tienen que ver con una multiplicidad de lenguajes, o sea, no están casados solamente con danza, puede ser a lo mejor un performance, una videoinstalación, una obra teatro-danza, es la combinación justo de los lenguajes y un poco es lo que dice Anamae, o sea, no nos casemos con la idea como de la obra específica. Luego dice, esa lectura de la obra de arte, ¿quién hace la obra de arte? ¿Cuáles son los autores? ¿En qué marcos se están dando, no? O sea, esa obra de arte ya sea una obra sonora, ya sea una obra de movimiento, ya sea una obra visual. Y por otra parte, la contextualización, que este fue un gran ejercicio porque la contextualización ayudó a tejer pasos comunicantes con campos de conocimiento como el histórico, el geográfico, el cultural. Y lo que dice Anama es, este abordaje triangular, ¿no? Nos puede servir en algún momento para que nosotros pensemos una clase de arte y a lo mejor tomamos distancia de decir, sí, hagamos una coreografía, 5 6 7 8 ¿no? Y montamos los movimientos y a lo mejor dirían Anama, bueno, pero ¿por qué esos movimientos? ¿Por qué no otros? ¿Qué quieres decir con esos movimientos? ¿En qué contexto estarían esos movimientos? ¿Pertenecen a alguna técnica o no? ¿Hacia dónde vamos a llevar? ¿Con qué enfoque lo vamos a hacer? Entonces deja de ser esta parte como de la creación por la creación y pasa realmente por un tejido entre la creación, la contextualización y la reflexión. Y por eso traigo justo la obra de Anna Mae porque me parece sumamente interesante poder rescatar el trabajo de una artista educadora brasileña que con palabras en verdad súper sencillas y con un modelo de un abordaje triangular muy flexible, ha dado oportunidad, sobre todo en el sur global, en Argentina y en Brasil, a que muchos de los planes de estudio se diseñen a partir de este abordaje triangular o bien mucha de la formación que han recibido las profesoras y los profesores se han formado a partir del abordaje triangular. Entonces me parece interesante como rescatar este marco, ¿no? Pedagógico didáctico de Anamae. Ahora bien, para ir al último tercio de la charla, y por supuesto, si hay alguna pregunta, como dijo el líder, cualquier cosa, podemos contestar, ¿no? E incluso podemos contestar entre todas y entre todos.
Entonces, pues hagan de cuenta que yo puse como el nombre, pedagogías, ¿no? Y tiene dos apellidos, críticas y artísticas. Pedagogías críticas lo traigo justo por lo que vimos del enfoque transformador y como dos grandes referentes, por lo menos para mí, que han estado con presentes, que ha sido Paulo Freire, ¿no? Con todo la pedagogía crítica. Y esta crítica que hace tan fuerte hacia esta educación bancaria, de decir qué tipo de personas estamos acompañando en los procesos formativos. Y la otra tiene que ver con lo artístico, porque creo que lo crítico artístico van de la mano. Entonces, les quiero proponer que exploremos básicamente tres tipos de pedagogías críticas artísticas que podríamos utilizar dentro de nuestras clases de educación artística, ya sea, como lo vimos en un inicio, en un enfoque donde a lo mejor lo podemos llevar hacia generar vasos comunicantes entre campos de conocimiento, es decir, el arte como un recurso didáctico, o bien las y los compañeros que sí lo quieran llevar sobre el enfoque de enseñar y aprender sobre las artes, lo que les platicaba de los tres marcos de la UNESCO. ¿Cuáles serían esas tres pedagogías críticas en las cuales hay muchísimas más, pero yo quiero poner el énfasis en esta? La primera serían las feministas, la segunda, las pedagogías corporales y la tercera, las pedagogías decoloniales. Entonces, estas pedagogías artísticas feministas em, surgen básicamente en el norte global, en las escuelas feministas, sobre todo de California, ¿no? Hay artistas que dicen, bueno, ¿qué les parece si hacemos círculos donde trabajemos justo las mujeres y también empecemos a hacer justo la crítica a este sistema del arte que estaba heteronormado, hiperpatriarcal, ¿no? O sea, con unas relaciones totalmente verticales, ¿no? Y unas relaciones asimétricas de poder bastante tensas. ¿Qué nos dirían las pedagogías artísticas feministas? Lo primero, que es un concepto que me gusta mucho con el que intenté abrir, es hay que generar el arte o nuestras clases de arte en espacios seguros. ¿No? Donde cuidemos nuestro cuerpo, donde no estemos como con esa relación de castigar a nuestro cuerpo o de hacer juicios fuertes sobre el cuerpo de las otras personas, no, donde ocupemos el diálogo como vía de resolución de conflictos y donde no solamente es la parte segura desde protección civil, ¿no? De que sea un espacio seguro, que sea un espacio seguro desde los afectos también, desde las emociones, ¿no? Que si hay alguien en el espacio que necesita abrir palabra, ¿no? Y a lo mejor contar algo, que se sienta con ese espacio de que puede circular su voz, de que es una persona que puede ser escuchada, ¿no? Y que es importante para el grupo. Otra cosa que marca es las pedagogías artísticas feministas, que esto lo extraigo de la investigadora Lidia García Molinero, porque es un trabajo excelente. Lidia García Molinero estudia junto con, les puse a tres, para mí, grandes referentes. Lidia García Molinero, que junto con Mariano López Cao son de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y tienen un equipo de investigación muy potente sobre educación, artes y feminismo. De hecho, hay una revista que tiene la universidad que se llama Arteterapia, Papeles de Educación Artística. Y por otra parte, les puse a Patricia Piñones, que es investigadora de la UNAM y que tiene un libro muy bonito de pedagogías feministas, que incluso lo pueden descargar, en el CIEG está ahí, se puede descargar, es totalmente gratuito y lo va llevando desde los afectos, desde el cuidado. Entonces, son como tres grandes referentes que pueden estar en esto. Hay muchísimas más, ¿eh? Quedan por fuera muchas, pero bueno, traje yo ellas tres. Otra de las cuestiones que menciona Lidia García Molinero es trabajar desde la propia experiencia. O sea, ¿qué es importante en las pedagogías artísticas feministas? ¿Qué es importante para Liber, para Marisol poner en la obra? O sea, ok, vamos a trabajar movimiento creativo, danza. Para ustedes, ¿qué sería importante, no? Que desde dónde ustedes lo han trabajado. Y esa parte de la experiencia se conecta con el primer punto de hacerlo desde los espacios seguros, no de decir, ay, Liber, no puede ser posible que no hayas hecho danza, Liber. No, no estamos aquí para juzgar, es decir, bueno, ¿no has hecho? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque a lo mejor la experiencia de Liber es otra y enriquece muchísimo más el proceso artístico y de creación colectiva. Otra parte que tiene es justo el rescate de mujeres que han sido invisibilizadas en el arte completamente. Y la historia del arte es una historia del arte totalmente eurocentrista y patriarcal. O sea, porque es difícil. Ahora vamos a ver una nota de un performance de María Jimeno que creo que va a ayudarnos a entender cómo rescatar a las mujeres que no han sido visibilizadas en los procesos ni de la historia del arte ni de la educación artística.
Por otra parte, que lo veíamos también en las otras pedagogías, Lidia nos invita a que sean creaciones sobre todo colaborativas y colectivas y con miradas transformadoras, ¿no? O sea, cuestionar este discurso hegemónico que están. Y algo que me parece también interesante de las pedagogías artísticas feministas y que se ha dado mucho es que utilizan prácticas que a lo mejor no están tan vinculadas con lo que nosotros podríamos ver en el canon de la educación artística. Por ejemplo, utilizan el bordado. Las artistas feministas, por ejemplo, han hecho performance donde esculturas de hombres salen a los espacios públicos y todas estas esculturas que están de hombres hacen alguna especie como de instalaciones, ¿no? Y colocan bebés, ¿no? Muñequitos de bebés, ¿no? Un poco como para llevar hacia la reflexión de la política de los cuidados, ¿no? Tejen o bordan, ¿no? Algunos troncos de árboles. Entonces, se van a otro tipo de prácticas que desde el canon normal, pues dirían, ay, no, es que, pues, igual y eso es artes menores, o igual y eso, pues, son artesanías, o eso es bordado, eso no tiene absolutamente nada que ver con el arte. No, porque no está en ese concepto. La segunda, perdón, vamos a ver esto de María Jimeno y lo platicamos. La artista española María Jimeno presentó en el Museo Caluz en la Ciudad de México un performance en donde reivindica el lugar de las mujeres en la historia del arte. Se trata de un evento a manera de clase o conferencia performance, donde Jimeno desmenuza los capítulos del célebre libro La historia del arte, del escritor e historiador de arte Ernst Hans Joseph Gombrich. El libro se publicó en 1950. Ha sido traducido en muchos idiomas y se considera texto emblemático y representativo del estudio del arte, aunque desde una mirada occidental que lo convirtió en ícono de cánones establecidos en otros tiempos. Gombrich decía que realmente no existe el arte, solo hay artistas, y se refería solamente a los artistas hombres que incluyó en su libro. Por ello, María Jimeno nos invita a reflexionar sobre la exclusión femenina en la historia del arte universal. Su acto artístico comenzó a presentarlo desde 2019 en el Museo del Prado en Madrid. Se llama Queridas Viejas porque homenajea a mujeres de otros siglos, talentosas e innovadoras, a quienes incluye cortando con cuchillo el libro emblemático de Gombrich, completándolo con nuevas páginas de las biografías de las mujeres faltantes. Una reivindicación justa y necesaria. Como que hay una corriente generalizada de denuncia de la falta de mujeres en general, ¿no? En las artes, pero también en las ciencias, en la música, en la literatura. Y yo creo que Queridas Viejas de alguna manera como que se suma a esa corriente y que se mantiene desde hace tantos años el proyecto vivo porque sigue siendo necesario. Mira, yo cada vez que hago la performance y la mayoría de la gente del público me dice que no conocía a las artistas que introduzco en la historia del arte, pienso que sigue siendo necesario porque sigue habiendo una falta absoluta del conocimiento de de qué hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia. De alguna manera como que nos coloca a las mujeres en un lugar en la sociedad que no habíamos tenido y que necesitamos y que tenemos que tener, que tenemos que dar. Como activista social, María Jimeno utiliza su obra multidisciplinaria, que incluye dibujos, esculturas, instalaciones y videos, para reconocer y respetar el lugar de la mujer en el arte. ¿Qué esperas del público mexicano? ¿Qué has recibido de él? Pues la verdad que he recibido muy buena, ha habido muy buena sintonía, les ha gustado mucho de momento el proyecto y mucha gente me ha dicho que aquí en México, donde hay donde hay mucho machismo, dicho por gente mexicana, este proyecto es muy necesario. Soy Mercedes García Osejo, esto es de todo, un poco. Bueno, pues esta performance que hace, y además es muy interesante porque llega como con no me acuerdo, pero como estos palos como para afilar los cuchillos, y llega así María Jimeno con el cuchillo, llega así, como, pues parece como de carnicería, se los juro, o sea, como con un delantal, y empieza justo a partir el libro de Gombrich, que
si hay aquí compañeras, compañeros que hicieron alguna carrera vinculada con arte, pues casi siempre leímos ese libro, ¿no? O era uno de los obligados, ¿no? Y justo María Jiménez lo que hace. Entonces, estas pedagogías artísticas feministas lo que hacen es pues intentar también como rescatar, ¿no? Porque en verdad son muchas artistas que quedaron en el olvido. Va, espérenme tantito, déjenme continuar porque voy a la siguiente. Voy a las pedagogías artísticas corporales. A lo mejor estas pedagogías, lo debo confesar, está muy atravesada por mi historia porque yo me he vinculado más con el tema del movimiento, pero quiero compartirles desde dónde veo el tema del cuerpo y por qué creo que puede ser interesante traer pedagogías artísticas corporales a nuestras clases. Les comento. Lo primero es, hay una crítica entre mente y cuerpo. Yo no sé, que esto es bastante filosófico, pero pareciera ser que siempre existió como que la mente tenía que ver con el tema de la razón. Incluso muchas investigadoras feministas hacen como este triángulo de decir mente, razón y generalmente vinculado con los hombres, ¿no? Y entonces cuerpo, emoción y generalmente vinculado con las mujeres. Y de pronto era como raro porque decir, pareciera ser que si alguna actividad estaba como corporeizada o pasaba por ahí, era como, ay, no, es que eso es emocional, eso probablemente pues no está pasando como en verdad, un nivel así como de competencia cognitiva fuerte. Y no, al contrario, lo que se está demostrando es que a partir también del cuerpo se pueden desarrollar un montón de metodologías, incluso metodologías que se están incorporando ahora para, por ejemplo, fomentar perspectiva de género o igualdad de género, han recurrido justo a las metodologías corporales, a la experiencia que ha tenido el cuerpo. Y desafortunadamente, compañeras, compañeros, la verdad del cuerpo en las aulas, pues sí ha estado como bastante. Sobre todo hay como dos características, quieto y callado, ¿no? Entonces, pensemos mucho en compañeras y en compañeros que dan clase en primaria y en secundaria, si los cuerpos se están moviendo, si los cuerpos están hablando de las infancias, si los cuerpos, y se ve así como, ay, qué mala maestra es o qué mal maestro es, ¿no? Porque no tiene control de grupo, porque no hay disciplina, ¿no? Porque le empezamos a poner como estos conceptos. Y a partir de ahí también el cuerpo es bastante rígido. Y la escuela no nada más es como ir a adquirir conocimientos, también se construyen un montón de subjetividades corporales y en las clases de arte también, o sea, el hecho de que, por ejemplo, tú en una clase de danza seas invisibilizado o invisibilizada, pues eso quiere decir que está pasando sobre el cuerpo, que en una clase de pintura, pues tu obra nunca llega a una exposición o que el profe diga, bueno, sí está bien, pues bueno, ya, tu obra pasa sin problema, pero que solamente algunas personas sean las que llegan a las galerías, también eso pasa por el cuerpo. Y sobre todo, yo les quiero compartir que podemos pensar metodologías corporales, sobre todo creativas. Y aquí esto va de la mano con las compañeras feministas, que son las que más han trabajado cartografías, tanto cartografías del cuerpo corporales como mapas afectivos. Y las cartografías corporales en verdad han servido muchísimo porque ya sea a partir de la representación de nuestra propia silueta, por ejemplo, imagínense que ponemos mucho papel periódico o papel bond, no sé, y formamos las propias siluetas, ¿no? Incluso algunas siluetas atravesadas, ¿no? Podemos ir acostando y formar ese mapa que son nuestros propios cuerpos y a partir de esas cartografías corporales podemos ir guiando, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene el cuerpo con el entorno? Se ha trabajado, por ejemplo, la metodología que yo conozco es de una artista sudafricana que trabajó desafortunado fenómeno que se llamó el apartheid, que tenía que ver con esta discriminación, ¿no? Era por cuestiones de color de piel que me parece en verdad indignante y que trabajó con muchas personas que pasaron en verdad por cuestiones que decirlo hasta es vergonzoso, ¿no? De las humillaciones que llegaron a pasar. Ella trabajó desde dónde lo veían, ¿no? Y cómo lo veían desde su cuerpo y desde la relación con el entorno. Y lo mismo pasa con los mapas afectivos, porque lo que les compartía es esta relación de cuerpo-territorio. Entonces, para mí es interesante que a lo mejor en ocasiones podemos hacer esta apuesta a estas pedagogías corporales, ¿no? Y no por fuerza tiene que pasar siempre todo como por la clase expositiva, ¿no? Y vamos a las pedagogías artísticas decoloniales. Esta imagen creo que la encontré y me parece que es como me ayuda mucho como a representar, ¿no? O sea, estas partes extractivistas que ha tenido el sur global, ¿no? De recursos, ¿no? Y que todavía está como muy atravesado y que ha hecho ricos, ¿no? Y que ha hecho crecer, ¿no? A otro tipo de sociedades, sobre todo ubicadas en el norte global. Estas pedagogías del movimiento decolonial vienen mucho desde América Latina. Y yo me atrevo a decir que Enrique Dussel, Walter Miñolo, Catherine Walsh y Aníbal Quijano
han hecho justo como analizar esta parte de qué sería lo de colonial. Primero que nada, hace una crítica como a la modernidad, ¿no? Como de creer que lo moderno tiene que ver como con el progreso, no forzosamente. Hace una crítica totalmente al eurocentrismo, o sea, habría que empezar a ver que no todo, las miradas que nosotros podemos tener tienen que pasar por ahí, y sobre todo las miradas artísticas. ¿Por qué? Porque no se reconocen muchas de las manifestaciones artísticas que estaban en pueblos originarios o que están en el sur global. Y existe como esta distinción, como de decir, es que lo que se produce en un lado sí es arte, pero lo que se produce en otro no. Son artes menores o artesanías. Y por otra parte también, las pedagogías decoloniales hablan muchísimo de este rescate de prácticas artísticas que tienen que ver con el trabajo en comunidad y el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo colectivo. Lo de colonial está como muy inserto y lo de colonial tiene también mucho que ver con el cuestionamiento de esas relaciones de poder. O sea, nosotros, ¿cómo podemos llevar a nuestras clases este pensamiento de colonial de decir, ¿por qué tenemos que seguir reproduciendo estas asimetrías tan marcadas? ¿Quién es más, quién es menos, quién se distingue más, quién es menos? ¿Por qué no podemos generar espacios mucho más horizontales? Y creo que el pensamiento de colonial justo es a lo que nos invita. Y bueno, para cerrar, quiero poner estas cuatro palabras antes de ir a nuestra última sala, porque para crear algo, que creo que son cuatro palabras que nos pueden ayudar en muchas clases, pero particularmente en las clases de arte, ¿no? Y que creo que pueden servirnos en algún momento como para combinar esas, como si fuera una licuadora y meter dos o de tres de esas palabras, o incluso las cuatro, combinarlas y poder generar propuestas para nuestras clases, secuencias didácticas o proyectos que nos puedan ayudar. Y lo quiero llevar en estos términos. Una de ellas yo le puse explorar, ¿no? Que también se ha dado como mucho en el trabajo comunitario, que tiene que ver justo la parte de explorar pues, nuestros afectos, de explorar los espacios seguros, de establecer acuerdos, ¿no? De explorar también a veces si vamos a trabajar con metodologías corporales, pues nuestros propios cuerpos, ¿no? El grupo de pedagogías feministas, tomé un curso, lindísimas ellas, desafortunadamente no me acuerdo del nombre, pero lo busco y se los escribo. Ellas están trabajando en Morelia y esta parte de la exploración hicieron algo muy interesante porque rompieron con el aula y dijeron, nuestra clase va a ser picnic y nos vamos a ir a trabajar a los jardines, ¿no? Y ese simple hecho de colocar al cuerpo en un espacio que no es el espacio rigidizado, que es el aula, de romper con esas arquitecturas ayudó muchísimo a generar otro tipo de vinculaciones afectivas entre las y los participantes. Por otra parte, tengo la parte de reflexionar y creo que en muchos de los enfoques que vimos, ¿no? El abordaje triangular, el enfoque transformador o incluso los tres tipos de pedagogías, existe eso. O sea, no es la creación por la creación, sino qué es lo que vamos a crear, desde dónde está haciendo desde qué miradas nosotros vamos a crear una obra colectiva o una obra individual. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? ¿Hay un ejercicio de transformación social? ¿No hay un ejercicio? ¿Hay un ejercicio crítico? Interesante crear eso de reflexión y de creación. Y que también es una manera de investigar dentro de las artes, ¿no? O sea, em, que eso es algo que es como afortunado. O sea, las artes, antiguamente quien hacía investigación artística siempre, siempre tenía que ir hacia otro tipo de terrenos, es decir, sociología de la danza, por ejemplo, ¿no? Y no estoy diciendo que sea malo, pero pareciera ser que no existían metodologías propias y actualmente existen. Existe la investigación educativa basada en las artes, existen los métodos artográficos, existe la investigación-acción participativa basada en las artes. Casi todas se han hecho en el norte global, pero la investigación-acción ha tenido un desarrollo súper potente, sobre todo en Sudamérica. Entonces, esta vinculación de crear y reflexionar me parece súper interesante. Y por otra parte, socializar, que creo que es como poner, citar la palabra y decir cómo nos fue, cómo vivieron el proceso, cómo se sienten, apelar mucho a las emociones, a los cuidados, ¿no? Y a lo mejor ahí recuperar, ¿no? Nos damos cuenta que la clase está faltando algún ejercicio de escucha o a lo mejor algún ejercicio donde no hay que focalizar tanto en el tema de la técnica, sino en otro tipo de ejercicios exploratorios. Entonces creo que explorar, reflexionar, crear y socializar nos puede ayudar justo como para ir teniendo momentos en nuestras clases y poderlas construir a partir de ahí. Y les quiero invitar a la última para pasar a las preguntas, si es que tenemos algunas, Liber. Y pues yo les quería invitar a que hiciéramos un manifiesto de profesores y de profesoras, ¿no? Puse aquí dos profesores, perdónenme, una era con AE, ahí ofrezco una disculpa. ¿Cuáles son los tipos de profesores que queremos ser? O sea, que a partir
Si hay algo que de esta charla que les dejó, me encantaría que lo pusieran. Y si hay algo que ustedes lo tienen, los invito a que lo traduzcamos en imagen, en sonido, en texto, en video, en palabra, en lo que ustedes quieran. Y las voy a invitar y los voy a invitar a que pongamos eso en este manifiesto artístico, ¿no? Colectivo, que es este Padlet, que ahora mismo comparto en el chat. Y que la idea es pensar, ¿no? Pueden poner alguna canción que para ustedes sea significativa, adelante, es bienvenida. Pueden poner a lo mejor alguna imagen. Si a lo mejor están en casa y hay alguna fotografía de su entorno que quieran poner, lo pueden hacer. Si quieren hacer alguna imagen de alguna parte de su cuerpo, adelante. Y lo que vamos a poner es que aquí abajo, se está viendo en pantalla, está el signo de más publicar. Ahí le damos clic y se va a desplegar justo. Y ahí nosotros podemos adjuntar, aquí donde dice cargar, podemos hacer una imagen, una fotografía, o si sencillamente alguien quiere escribir algo, lo podemos hacer. Entonces, hagamos un manifiesto. ¿Qué tipo de profesorado nosotros queremos ser? Lo dejo ahí. En lo que van ustedes colocando, ya veo que se están conectando al Padlet. Muchísimas gracias. Recuperar algunas de lo que vimos, ¿no? Vimos este concepto de arte como un concepto, compañeras, compañeros, que no está cerrado, que es un concepto bastante amplio, bastante, concepto como de frontera en expansión. Vimos que hubo algunas manifestaciones que tenían que ver artísticas con la experiencia, otras con la obra, otras con el proceso, otras con la crítica social. También pasamos con este recuerdo, ¿no? De nuestras clases de educación artística, cómo las vivimos, ¿no? Este recuerdo de tanto hubo como emociones, ¿no? Cualidades estéticas, y que nos ayudó como a pensar en tres grandes competencias, ¿no? Que decir, bueno, la educación artística, en este ejercicio que les invité de ciertas tensiones, existe también. Y existen competencias cognitivas, ¿no? O sea, pues, nos ayuda a formar, por ejemplo, pensamiento crítico, también estas competencias sociales y por supuesto también las culturales. Y nos identificamos, ¿no? En el segundo Mentimeter con algunas de las frases, ¿no? Vimos que el tema del desarrollo de la creatividad fue muy potente, ¿no? Entre nosotros, entre nosotros. Gracias, Centinela Ocaso Creativa. Perfecto. Miren, vamos ya teniendo ahí. Nos comparte, ella quiere ser una profesora creativa, creativo y comprensivo, creador de aventuras. Bien. Crítico, creativo, feminista y decolonial. Ahí estamos. José, muchas gracias. Nos comparte una imagen. Bien, creatividad. Y mira, creatividad y atravesada por toda la institución. Muchas gracias. Todo cambia de Mercedes Sosa. Ay, gracias. Este padre se lo van a quedar ustedes, ¿eh? Por si en algún momento quieren hacer. Despertar el gusto por la lectura. Gracias, Aida. Muchas gracias. Socializar el proceso de enseñanza-aprendizaje, interesante. Y ahí en estos procesos de socializar nos damos cuenta de lo necesario que es la escucha y generar esos espacios de escucha. También tenemos la biología, es una asignatura donde se puede explotar el arte y la creatividad de los alumnos. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos también a una reflexión de descubridora de rutas, me parece porque puso empática y reflexiva. Gustavo nos comenta, enseñar debería recuperar la esencia de la gran responsabilidad social que ello implica. Gracias, Gustavo, estoy totalmente contigo. Formar humanos, no solo técnicos listos para el entorno laboral. Comparto la opinión. Gracias. Miren, nos ponen aquí una obra súper linda, crear algo nuevo. Es de Remedios Varo. Eh, Carlos nos pone, ¿qué tipo de profesor quiero ser? Quiero que mis alumnos desarrollen toda su creatividad y que se den cuenta que sí pueden vivir del arte en México y en todo el mundo. Bien, Carlos. Muchas gracias. Equilibrio, Ana Cecilia nos comparte una imagen equilibrio, gracias. Gio nos pone, miren, me gustaría ser una profesora más empática. Gracias, Gio. También tenemos aquí, ser creativo te permite ser diferente. Eso es muy cierto, ¿eh? Muchas gracias. Liliana nos comparte, miren, generar valores, creatividad y promover la cultura ecológica y participación ciudadana. Gracias, Liliana, porque incluso hay una área del feminismo que es el ecofeminismo, o sea, que se piensa acciones también que están repercutiendo con el medio ambiente. Muchas gracias. Flexibilidad, creatividad, inspirar. También tenemos aquí, miren, una profesora propositiva, se me fue, perdónenme, profesora creativa y propositiva, docencia inspiradora, miren, y tenemos ahí una imagen, esa es de Donají, muchas gracias, Donají. Proactiva, miren, Laura también nos comparte una imagen muy interesante, ¿no? Árboles bastante grandes, hay vida, mirando para arriba, genial.
Abierta, flexible y crítica. Antígona afirma eso. Flexibilidad de pensamiento, muchas gracias. Lourdes nos comparte empático, comprensivo y ser un buen acompañante. Estoy de acuerdo. Eso, como más que formar, como acompañar, ¿no? O sea, porque a veces creo que podría ser ese el ejercicio. Veo que se repite mucho la palabra empática, ¿eh? Muchas gracias. Creativa y dinámica también. Libre, empática y humana. Creativo y crítico, por una parte. Patricia nos comparte, dice, para el estudio de las matemáticas es necesario ser una persona que fomente, una profesora, perdón, que fomente la creatividad. Gracias, Pati. Luis nos pone una imagen muy interesante y nos pone sensibilidad y sensatez. Bien. Delia nos dice, la canción Amo de Miguel Bosé habla de amar la vida. Gracias, muchas gracias. También tenemos, miren, aquí una imagen muy interesante, dice creativa y dinámica, ¿no? Y todo, hay engranajes, hay una paleta ahí como de pintura, ¿no? Hay pinceles, ¿no? Y todo eso está en la cabeza, me parece genial, muchas gracias. Yosahandi nos comparte una profesora creativa, reflexiva y humana. Muchas gracias. Horizontalidad en la educación, fomentar la cultura de paz. Súper interesante, Mayrani. Muchas gracias por compartirnos esto. La maestra Brenda nos dice, me gustan mucho las artes. Quisiera vincularlas con mi asignatura, que es biología. Maestra Brenda, generamos redes y lo hacemos con un montón de gusto. Si nos acompañamos, genial. También nos ponen aquí, miren, formar estudiantes críticos y que los contenidos sean significativos para ellos. Y yo creo que lo crítico ahora, o sea, formar el pensamiento crítico es muy necesario. No toqué un tema de las pedagogías de la memoria, pero ahora mismo les quiero compartir que estoy haciendo el doctorado aquí en España. Es súper fuerte ver un montón de personas que van a hacer su primer voto, que van a votar tal vez en las próximas elecciones, chiquillos de 17 y 18 años, repitiendo discursos donde hablaban de que en las dictaduras se vivía muy bien, hablando un montón de noticias falsas, por ejemplo, ¿no? Reivindicando la figura de Franco, ¿no? Y yo de pronto digo, uy, qué fuerte, ¿no? Y lo mismo pasó ahora que ganó Cast en Chile, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la figura de Pinochet, ¿no? Entonces, también las pedagogías artísticas son pedagogías de la memoria y nuestros compañeros de Argentina lo trabajan súper bien, o sea, que no se nos olvide, que no se nos olviden esos periodos de dictadura, ¿no? Entonces, y aquí, que no se nos olvide en muchos casos, Acteal, ¿no? Tlatelolco, Aguas Blancas, ¿no? O sea, tener en consideración eso. Em, de corriente humanístico, y miren, nos comparte Sembrador Constelaciones, una imagen, muchas gracias. Lograr el diálogo más allá de palabras y formar seres libres, estoy totalmente de acuerdo. Capacidad para impulsar en nuestra comunidad formas de expresar ideas, emociones y propuestas de manera clara, respetuosa y creativa. Gracias, Gabriela, muchas gracias. Lulú nos comparte comprensivo, empático y buen acompañante. Tenemos Lucero nos dice algo, miren, amar lo que se enseña y lo que se aprende a partir de crear para crecer. Muchas gracias. Gabriela nos comparte una imagen, miren, muy interesante, ¿no? Una imagen, miren, ahí por ejemplo la arquitectura, por lo menos no estamos mirando todos hacia el pizarrón, ¿no? Por lo menos aquí se rompe un poco e intentamos generar otro tipo de vinculaciones en el aula, ¿no? El poder de los museos, miren, nos comparte Beatriz, lograr que los jóvenes sean reflexivos, creativos y se acerquen a la enorme riqueza cultural de México por gusto, ir al cine, ir al teatro, ser mayores conscientes sociales. Gracias, gracias Beatriz. Hacer la enseñanza de las ciencias químicas más relajada. Oh, ese es un buen reto, ¿eh? Me gusta ese. Programando emoción, diseñando futuros, de la informática al arte. Muchas gracias. Tenemos aquí generar creatividad y valores, transmitir tranquilidad. Luz nos dice, miren, me gustaría ser una docente que invite más a su estudiantado a reflexionar y reflexionar junto con ellos. Gracias, Luz, me sumo también contigo, resueno ahí. Educar las emociones, educar para la vida. Gracias, Carmen, por compartirnos. Creativo, expresivo, empático, crear gente profesional y feliz. Erika nos dice creatividad, emotividad y reflexión del entorno. Patti nos comparte destacar la relación del arte con las matemáticas. Miren, y nos dice ahí a través de la técnica del Kirigami. Gracias, Pati. Miren, eso está interesante ahí. Este enfoque que vimos de con las artes, lo podríamos perfectamente llevar ahí. Aquí nos comparten sensible, ¿no? Y nos comparten imagen, pintura, que los alumnos sientan que pueden expresar sus sentimientos con confianza a través de la música, la pintura, la danza, las artes en general. Profesora creativa, sensible y promotora de sus capacidades críticas para que sean positivas. Vemos también inspirar a las nuevas generaciones, fomentar las ciencias y el arte, fomentar la imaginación en la física. Miren, qué interesante, ¿no? Dinámica y empatía, nos ponen, y miren, nos ponen ahí un montón de imágenes súper lindas. Muchas gracias por compartirlas. Em,
Tenemos también, quiero ser una profesora creativa. Creo que creativo y empático se está como consolidando, ¿no? Como los dos conceptos más potentes de nuestro manifiesto. Reflexivo también. Maribel nos comparte una profesora que motiva la creatividad, motivación y expresión desde las ciencias. Caro Barroso nos dice lo mismo, también creatividad, equilibrio y fomentar valores. Gracias, Caro. María Francisca nos comparte una imagen, ¿no? Y nos dice creatividad y empatía. Olga nos dice, el arte pinta lo que la literatura describe y juntos construyen puentes hacia la imaginación infinita. Muchas gracias, Olga. Marta Patricia también nos comenta creativa, tranquila y empática. Silvia nos dice comunicar para tocar vidas, no importando a través de qué asignatura impartamos, fomentar. La física es el arte de descubrir la armonía invisible del universo y la ciencia que convierte el asombro en comprensión. Muchas gracias, Marta. Arte y emoción, nos ponen ahí el grito de Monch. A mí me gustaría mi aula y mi clase de historia abierta y libre para crear y expresar. Vero, me sumo contigo. Y Alma nos dice también, mira, una profesora que preste una escucha activa, flexible y empática, que impulsa a los alumnos a superarse a sí mismos, que inspire el gusto por el conocimiento y la aceptación hacia ellos mismos. Rubén nos dice, quiero ser un profesor más sensible y empático. Gracias, Rubén. Mirna, ser creativa y manejar las emociones a través de la música, desde las ciencias sociales. Qué interesante eso, ¿eh, Mirna? Y miren, Susi nos pone aquí, promotora del pensamiento crítico, con apertura a la diversidad, paciente y empática, con compromiso por la formación integral, capaz de inspirar y pasión por el arte. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo todas sus aportaciones. Voy a regresar a la presentación. Este Padlet se queda con nosotras, se queda con nosotros para ir cerrando la sesión. Eh, Después de esta construcción, ¿no? Y de recuperar estos conceptos, les quiero yo dar las gracias, muchas gracias. Gracias a todas las que estuvieron aquí, a todos los que estuvieron aquí. Gracias, Liber, por estar aquí también. Y nada, decirles que esto lo podemos ir construyendo entre todas y entre todos, ¿no? Y que creo que es necesaria cierta reflexión. Yo les voy a enviar las salas, ¿no? Me voy a poner en contacto con Liber y con Marisol para enviarles las nubes, ¿no? Y que tengan ustedes, para que realmente tengan el museo. Soy Omar Castillo Moreno. Cualquier cosita, ya está mi correo electrónico, omar.castillo@np.unam.mx. Me pueden escribir y si podemos generar alguna red o algo, siempre lo vamos a hacer con un montón de cariño y un montón de amor. Muchísimas gracias y gracias por su escucha. Dejo de compartir. Pues muchas gracias al maestro Omar y también muchas gracias a los asistentes porque todas las actividades tuvieron mucha participación. Fue un éxito los Mentimeter y del Padlet, pues sí, con muchas respuestas. Y bueno, Sí. muchas gracias por sus preguntas. Tenemos 11 preguntas, Uy. son demasiadas. Y pues ya estamos entrando en la parte final de la conferencia. ¿Qué te parece si te leo algunas, Ujú. unas cuatro, tres o cuatro, unas cuatro? Va. Y las demás preguntas te las hago llegar bueno, te las comunico y ya luego nos ayudas a responderlas, ¿te parece? Perfecto. Sí. Bien, a ver, la primera sería... ¿De qué manera el arte y la cultura pueden fortalecer el aprendizaje emocional y social dentro del aula? Ujú. ¿Me dices las cuatro, Liber? Como Sí. tú, ok, te digo Va. las cuatro. A ver, déjame ver. ¿Qué impacto tiene el uso de expresiones artísticas y culturales en la motivación y participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje? Luego, Eh, eh, déjame ver. Esta. ¿Hay campo laboral para las artes en México? Ok. Esta era una inquietud que decía la profesora que, o sea, tanto ella como sus alumnos la tenían. Ujú. Y, a ver, em, ¿cómo evaluar creatividad, diseño y arte en un trabajo de ciencias experimentales? Porque con tu conferencia, o sea, desde la mirada de una persona que tiene esta formación de artista, desde la danza, bueno, esa es tu especialidad, pero tienes una formación de artista.
Entonces, bueno, creo que también nosotros, las personas del Colegio de Literatura, tal vez tendríamos facilidad para involucrarnos en este contexto artístico, ¿no? Porque la literatura es un arte. Pero Sí. creo que en varias preguntas los compañeros que son de otras asignaturas, sobre todo los que son de ciencias sociales, como que había esta inquietud de, bueno, pues sí me interesa el involucrar las artes en mis clases, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si soy profesor de ciencias experimentales? Entonces, por eso te comparto esta pregunta ahorita. Perfecto. Bien, lo primero, esta vinculación de arte y cultura para el aprendizaje emocional y social, gracias por la pregunta, me parece súper linda porque creo que ahora mismo, y de lo que les propuse, de lo corporal y lo feminista, ponen muchísimo énfasis en abrir espacios para que las emociones se puedan compartir, dialogar sobre las emociones. Y hay algo que creo que podría ayudar también muchísimo más, porque justo la cultura incel, esta cultura que desafortunadamente sabemos que ha llegado a casos muy tristes, ¿no? Donde hay profesoras que han perdido la vida, ¿no? Y que han sido, estos chicos son atrapados justo por estos, a veces youtubers, líderes de opinión, etcétera, que es muy fuerte, pero que reprimen justo esa parte. O sea, no hay manera de poder trabajar esas emociones. Y a veces es necesario, o sea, necesario esos espacios. Entonces, creo que a partir del arte, de las manifestaciones artísticas se puede hacer, porque habrá personas, compañeros, que a lo mejor la parte de la voz y de la palabra cueste un poco más de trabajo, pero sí pueda, a lo mejor con algún otro lenguaje, con no sé, si movimiento, sonido, lo que sea, a lo mejor sí podemos escucharla y escucharlo y decir qué es lo que está pasando y que sienta que en realidad hay un grupo, este espacio seguro, que estamos interesados por lo que le está pasando a esa persona. Entonces, gracias por esta pregunta porque justo creo que es lo que tendríamos que hacer. Y en el Padlet salió, o sea, generar este espacio seguro con un montón de respeto y que podamos también trabajar eso, o sea, ponerle palabras a las emociones, ¿no? Hay veces, yo hago un ejercicio con esta pizza, ¿no? Y son como gajitos, ¿no? Entonces están como las emociones tal vez más centrales justo en el centro o las más básicas y se empiezan como a diversificar. Y hay veces que podemos nombrar desde muchas formas cómo nos estamos sintiendo. Y creo que eso en verdad es ahora muy, muy necesario. Sobre lo de la motivación, es muy interesante esto porque la mayor parte de las investigaciones, les quiero compartir que hay sobre todo de educación artística desde el campo de la psicología, tienen que ver con la parte de la motivación. Muchas de ellas son muy cuantitativas, lo voy a confesar, o sea, como que tienen estos test, ¿no? Que miden parte de la creatividad y la motivación, pero otras cuantas son cualitativas. Y algo que yo me atrevo a decir es que generar proyectos artísticos donde dejemos, ¿no? Pues, toda la responsabilidad creativa también en las otras personas, hay un proceso de motivación infinita, en verdad. Y sobre todo en los procesos de creación colectiva. También es cierto que pueden darse, como yo en algún momento lo mencioné, como momentos acalorados, pero momentos acalorados vamos a tener en todos lados, compañeras y compañeros. No tengamos miedo a eso. ¿Ves? Va a venir y el conflicto va a ser así. O sea, tal vez lo que a mí me preocuparía es que utilicemos la violencia para resolver ese conflicto. Eso sí estaría. Pero si hay algún conflicto, pues se habla, se resuelve unido a la pregunta anterior, ¿no? Se ponen las emociones, ¿cómo te estás sintiendo? Me siento enojado. Tenemos derecho a estar enojados y enojadas. Que ese enojo se transforme en algo que pueda agredir o violentar a un compañero o una compañera, ahí yo creo que es donde no, pero ponerle eso es interesante. ¿Hay campo laboral para las artes en México? Miren, ese siempre ha sido uno de los puntos como fuertes, ¿no? Porque no sé si ustedes alguna vez, pero si hay compañeras y compañeros que estudiaron arte, pues, siempre existía como esta resistencia, tal vez en la familia, de decir, pero porque existe como este miedo. Lo que yo creo es que sí existe. Sí existe y no nada más, creo que es la parte de la creación artística, tal vez como por ejemplo intérpretes, coreógrafos, actrices, etcétera, ¿no? También creo que la parte artística está muy vinculada con los procesos de investigación, con los procesos de educación, que creo que es ahora justo lo que nos está jalando para acá, pero también con los procesos de mediación.
O sea, muchas de las personas artistas han salido a hacer ejercicios de mediación, ¿no? En museos, en contextos, contextos incluso de encierro, ¿no? Cárceles, etcétera, donde se ha intentado llevar. Creo que existe, creo que sí se necesita también un sistema que crea en eso, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, celebro, ¿no? Que escuché que la Ciudad de México va a tener ahora una Universidad de las Artes. Y dije, bueno, esa Universidad de las Artes, el estado de Aguascalientes ya la tiene y hay muchos países que lo tienen. Argentina tiene una universidad súper potente de las artes, Ecuador la tiene, Costa Rica la tiene. Entonces dije, bueno, una ciudad como la Ciudad de México, tal vez tan grande, pues eso apuesta. Y sobre todo que el proyecto no nada más está en formar carreras artísticas, sino también carreras artístico-educativas. Entonces, yo desde la esperanza diría que sí. Y para contestar, la evaluación, ese es el punto, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo hacemos un sistema de evaluación en educación artística? Y en verdad es que es cierto, cuesta como mucho trabajo. Yo diría dos cosas. Lo primero es apostar mucho porque los sistemas de evaluación de estos proyectos esté súper involucrada la otra persona. Y hay mucho temor, no, pero es que a lo mejor todos se van a poner 10 y todos se van a calificar de una manera. Puede que pase. No digo, pero son las apuestas que a lo mejor nosotros tenemos que enfrentar. Puede que pase y habrá compañeras o compañeros que a lo mejor no entren tanto a la parte reflexiva o crítica y que digan, no, yo me pongo 10 porque yo con esto subo promedio, ¿no? Y puede ser. A lo mejor después tendremos que ir como perfilando la estrategia, ¿no? Para que realmente pase por esos momentos reflexivos y críticos. Pero creo que esa es como una de las primeras situaciones. Y lo otro que por lo menos a mí en algunas ocasiones me ha servido, sobre todo cuando trabajaba en escuelas superiores de Limba, es quitar el peso a la calificación. O sea, decir, no, 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 no. Daba baile flamenco en una escuela del Instituto de Bellas Artes. Entonces era como muy potente el peso que tenían los alumnos y las alumnas en cuál era la calificación. Ahora mismo no es tanto el tema del número. Vamos a preocuparnos más bien en qué te llevas al final hacemos un ejercicio de evaluación conjunto, pero no tanto en el peso, ¿no? Porque a veces siento que las notas y los números está ahí puesto como el asunto en las artes y creo que para la evaluación podríamos como relajar un poco más. Liber, intenté, no sé si dar respuesta a todo, dime si me faltó algo. No, creo que de las cuatro que te dije ya se respondieron. Por cuestiones de tiempo se quedan Sí, pendientes las otras, te sí, la las contestamos. comparto y pues ya luego nos ponemos de acuerdo para hacerle llegar a los profesores, bueno, la resolución de estas preguntas. Bien, perfecto. Y en el chat, también aquí en los comentarios, ahí se está desbordando de comentarios positivos, de felicitaciones, bueno, hay un comentario muy bonito en el que te dicen que continúes con ese entusiasmo del maestro Alejandro Martínez. Felicidades, Omar, muy bien trabajado, con entusiasmo y dinámico. Gracias. Y sí, o sea, te están felicitando muchísimo. Y pues sí, fue súper dinámica. Ya, o sea, se está a punto de acabarse el tiempo. No se sintió pues sí, que fueron casi las 2 horas. Y pues sí, ojalá pudieras echarle un vistazo a los comentarios de felicitaciones y Muchas gracias. agradecimientos. Liber, muchas gracias por moderar la mesa, por estar pendiente. Marisol, muchas gracias también por todo. Bueno, ustedes no saben, pero este seminario hay un trabajo atrás enorme, ¿no? Entonces, desde conexión, Ujú. organización, llamadas, entonces agradezco muchísimo porque creo que lo tienen muy, muy bien estructurado, muy bien organizado, ¿no? Y todo. Hicimos pruebas, bueno, hay un trabajal atrás de esto y también es digno de reconocer que todo lo que están haciendo. Muchas gracias por la invitación, gracias a Plantel 9, gracias Libe, gracias Marisol, gracias Maestra Victoria, gracias Abril y gracias también a DGTIC que estuvo atrás de esto. No, y gracias a ti porque ya para ti van a ser casi las 4 de la mañana, 3:46 en Sevilla en este momento. Sí, un poquito. Eh, Maestro Mar. Muchísimas, muchísimas gracias por esta participación. Ya tantos años de conocernos, volver a reencontrarnos después de este largo andar en la educación. De verdad, muchísimas gracias que hayas participado en esta conferencia. A la doctora Libertad también por ponernos en contacto. Y en efecto, la logística es enorme para poder hacer llegar estas sesiones, preparación, comentarios, logística, reuniones que tuvimos previamente para
poder compartir con toda la comunidad de tanto de bachillerato como de nivel licenciatura. Tenemos hasta personas que están de la Cámara de Diputados. Realmente es muy grato para nosotros del comité organizador compartir un poquito de todo esto que podemos hacer en la academia y que, Omar, después de tanto tiempo volver a verte ha sido realmente un gusto poder saber que estás haciendo tantas cosas allá. Y muchísimas gracias, doctora Libertad. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia. Ya tenemos aquí el link de asistencia que nos están poniendo. Agradecemos también a las autoridades de nuestra querida preparatoria Plantel 9 que apoyan en todo momento para poder realizar este tipo de encuentros académicos en donde se enriquece precisamente nuestra labor docente. Pues agradezco en todo, maestra Victoria. ¿Quiere comentar algo, por favor? Bueno, nada más pues unirme al Tu agradecimiento de audio, algo creo muy que interesante que no estuvimos, la, no la escuchamos. ¿no? Sí, me dicen que sí se escucha. Ah, ok. No, pues nada más unirme también a las felicitaciones por la ponencia y sobre todo por una sesión sumamente dinámica y por la participación de todos. Pudimos leerlos en el chat, pudimos leer todo lo que aportaron en estas actividades interactivas y pues gracias a todos por su participación y por lo que aprendemos unos de otros. Muchísimas gracias, maestra Victoria. Pues finalmente, para dar cierre a esta sesión del día de hoy, agradecemos su participación, su reflexión en cada una de las actividades tan dinámicas que nos estuvo compartiendo el maestro Mar. Muchísimas gracias, doctora Libertad, por moderar esta sesión. Esperamos que todas estas ideas nos inspiren aún más. Me gustó, quiero decirlo a tono muy personal, me gustó toda la dinámica que el maestro Mar nos estuvo compartiendo y sobre todo ver este Padlet llenísimo de las participaciones de toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, comunidad de la segunda emisión del Seminario Conocimiento, Género y Futuro. Y pues los esperamos para la siguiente sesión en el mes de junio. Ya estamos a 2 sesiones por concluir y pues seguirán teniendo noticias de nosotros. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Que descansen.